Buenos días para todos. Mi gratitud, nuestra gratitud con los organizadores y el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Muy honroso para mí estar aquí como moderador con dos personas de reconocida autoridad, como son la señora ministra y la doctora Carmenza Mejía. Hemos organizado el panel a partir de preguntas que hago en su orden a la señora ministra, en primer término, y luego a la doctora Carmenza. La primera pregunta como introducción al panel, tengo que decir que en este espacio seguramente lo que ustedes van a percibir es el paralelismo o la concurrencia del derecho positivo con el mundo ético, con la ética. La temática del derecho y la moral creo que es la que va a ser transversal en todo lo que va a ser este panel. Muy desde luego de cerca a las obligaciones de los árbitros según la ley y según el reglamento general del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá como un referente para los análisis que se van a hacer. De manera que iniciamos, sin más preámbulo, con una pregunta para la señora ministra, que es la siguiente: ¿cuál es la percepción del actual gobierno sobre el arbitraje, el papel de los centros de conciliación y arbitraje y la articulación entre el arbitraje y la justicia formal? ¿Qué se tiene en la agenda estatal sobre la temática del estatuto arbitral? Tenemos previsto un tiempo de 4 minutos. Bueno, buenos días. María. Qué gusto estar aquí con tantas caras amigas. Gracias, doctor Mauricio González, por esta invitación. Señor Procurador, antes de empezar, quiero realmente recordar a mi amigo Gabriel de Vega, con quien me llevó de la mano en mi fugaz experiencia en el campo del arbitraje. Tuvimos un solo arbitraje que llevamos hasta el final, era él el presidente, y fue mucho lo que me enseñó en ese campo, y tuve la oportunidad de por primera vez administrar justicia de la mano de Gabriel de Vega. Así que todo mi reconocimiento a él y mis mejores recuerdos. Rápidamente, el presidente Duque, dentro de su plan de gobierno, tiene un tema transversal que se une con el objetivo de este panel, que es el tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia en todas las acciones de gobierno. Desde su campaña, en el punto 16 de sus 203 puntos, dijo que fomentaría los medios alternativos de solución de conflictos y la justicia, entre ellas el arbitraje, y quiere fortalecer sobre todo el arbitraje en materia comercial. Dentro del plan de desarrollo, en el componente de cultura de la legalidad, tenemos acciones que van en ese sentido, entre ellas de la mano de algunos árbitros y de cámaras, entre ellas la de Bogotá, estamos recogiendo las diferentes iniciativas para fortalecer el arbitraje. Estamos revisando el marco normativo, queremos un arbitraje expedito, un arbitraje que resuelva realmente los conflictos. Creemos y estamos estudiando la posibilidad del arbitraje social, como lo dijo el doctor Camilo Gómez, de volver al arbitraje contencioso administrativo, incluso en la fallida reforma a la justicia del semestre pasado estábamos incluyendo el arbitraje legal. Estamos estudiando la posibilidad
de un arbitraje contencioso administrativo con un solo árbitro para pequeñas causas. En fin, estamos abiertos a diferentes alternativas. Tenemos una mesa de expertos que ya se está integrando. Sé que también la Cámara de Comercio está integrando otra para analizar todo el tema del arbitraje, incluidas las tarifas, que hay que revisarlas, y la articulación entre la justicia formal y el arbitraje. Queremos potencializar esa experiencia que han venido realizando algunas cámaras de comercio con encuentros entre la justicia formal y el arbitraje. Puedo decir realmente que es una de las prioridades del gobierno y esperamos en estos 3,5 años que quedan de gobierno haber fortalecido todos los medios alternativos de solución de conflictos y en especial el arbitraje. Adicionalmente, estamos fortaleciendo la inspección, vigilancia y control a cargo del Ministerio de Justicia para los centros de conciliación y los centros de arbitraje como una medida de acompañamiento, y ahora nos adentramos a esas preguntas que usted va a seguir haciendo, para mejorar la transparencia en los centros de arbitraje y de conciliación. Gracias, ministra. En esta temática del arbitraje, cuestiones tan de fondo como el deber de informar y las obligaciones y compromisos de los árbitros, y el sentimiento de los árbitros, su conciencia interior, nos conduce a la cuestión de los códigos de ética. Hay un código modelo iberoamericano de ética judicial, de la Cumbre Iberoamericana de Ética Judicial, que ha sido avalado por el Consejo Superior de la Judicatura y que tiene una serie de cánones muy interesantes. También hay un código de ética para la función arbitral del CIAR, del Centro Iberoamericano de Arbitraje. Dentro de este contexto, yo pues conociendo los escritos de la doctora Patricia Mejía, de Carmenza Mejía, pero me he encontrado con su gran interés por un código de ética. Entonces la pregunta obvia que le tengo que hacer es que, así como ha insistido en esos escritos, en que es indispensable el código de ética arbitral, nos cuente muy brevemente por qué cree que es necesario ese código. Bueno, gracias, Mauricio. Muchas gracias al Centro de Arbitraje por la invitación a participar en este muy importante congreso y muy nutrido evento, sobre todo por la oportunidad de reflexionar con todos ustedes sobre este importante tema, el tema de la ética que tanto reclama nuestro país en tantos ámbitos hoy. Permítanme, para contestar la pregunta del doctor Mauricio, hacer una primera consideración que considero esencial, que considero fundamental. En Colombia, por mandato constitucional, los árbitros sí somos jueces. Los árbitros administran justicia y, en palabras de Rafael Bielsa, ninguna función del Estado y de la sociedad es más digna, respetable y necesaria que esta. El árbitro administra justicia y eso implica nada más ni nada menos que reemplazar uno de los poderes públicos del Estado. El árbitro tiene en sus manos la justicia en su más puro sentido, como un valor esencial a la paz y a la convivencia de la sociedad. Tiene en sus manos hacer efectivos los derechos. Los árbitros, pues, en Colombia desarrollan, como los jueces, una función jurisdiccional. Pero, desde luego, la actividad arbitral tiene particularidades, tiene especificidades que justifican, a mi modo de ver, que exista
existan modelos particulares de conducta, modelos particulares para el desempeño de esa función jurisdiccional. Un código de ética judicial como los que encuentra uno que han adoptado en varios países, o como el código modelo de ética judicial iberoamericano, no sería suficiente. No sería suficiente por esas particularidades, repito, que tiene la actividad o que tiene esta jurisdicción tan excepcional. La importancia de la actividad jurisdiccional arbitral que permea a toda la sociedad, que contribuye de esa manera a la paz y a la convivencia de la comunidad, justifica, doctor Mauricio, a mi manera de ver, que se cree un texto que contenga los principios, los lineamientos, las pautas que guíen el desempeño de los árbitros, las pautas éticas, una guía de comportamiento de los árbitros. Esto legitimaría, a mi modo de ver, ampliamente la jurisdicción arbitral y haría que se gane o se preserve ampliamente el respeto y la confianza en esta jurisdicción, en esta actividad. Muy bien, muchas gracias, doctora Carmenza. En esta línea que ya empezamos a abordar, que tiene tanto contacto con la cuestión ética, tengo la inquietud, seguramente como todos ustedes, de la cuestión del artículo 15 de la ley arbitral sobre el deber de informar. Seguramente todos ustedes saben, por ejemplo, el caso de la anulación por parte del Consejo de Estado a un laudo arbitral por no haberse integrado debidamente el tribunal debido a que uno de los árbitros no cumplió con el deber de informar. Es una sentencia del año 2017, yo creo que ustedes tienen conocimiento. Yo, aprovechando ese contexto del Código de Ética y esto que les acabo de comentar, le pregunto a la ministra, según su criterio como jurista, ¿cómo vislumbra el cumplimiento de la obligación de informar? ¿Qué alcance tiene con esa amplitud que se percibe en la ley? ¿Cuál es su posición al respecto? Gracias. Quiero antes comentarles un trabajo que se viene haciendo de tiempo atrás con el Consejo de Estado en el tema de la ética judicial, que espero que hayan tenido la oportunidad de conversar con el doctor Germán Bula, que ha sido uno de los abanderados del tema. Me parece muy importante lo que acaba de salir aquí en el panel, que se necesita un código de ética especial para los árbitros, pero quiero que sepan que estamos trabajando en eso en el Ministerio de Justicia con la rama judicial, y estamos trabajando a partir de los dilemas éticos que se le presentan al operador judicial en el día a día. Esperamos en el curso de este año poder entregar esos principios éticos y esa metodología de trabajo a través de los dilemas éticos, tanto para jueces como para árbitros. Con respecto a su pregunta, yo creo que el deber de informar debe ser todo y más hoy, y yo creo que debemos pecar por exceso más que por omisión. Yo creo que los ciudadanos necesitamos más transparencia, los centros de arbitraje deben propiciar realmente esa transparencia de los árbitros. Sé que dentro de la inspección, vigilancia y control, el Ministerio de Justicia ha sacado la circular 3 del 7 de junio del 2017 y donde queda claramente que los criterios son cualquier interés directo e indirecto, personal o financiero en las resultas del proceso. Ese interés puede ser sobreviviente y no estar desde el principio del proceso. Cualquier relación pasada o presente con las partes, sus apoderados e incluso las personas,
y cualquier hecho razonable que pueda generar dudas sobre la imparcialidad. Yo creo que los conflictos de interés hay que manifestarlos de manera clara en el momento en que se presenten. Por eso creo que esa función de información está en la médula del trabajo del árbitro, y eso le da mayor tranquilidad a las partes porque eso garantizará su independencia y su imparcialidad. Gracias, ministra. Pues evidentemente es un tema de una gran profundidad, de un gran compromiso. Yo no resistí la tentación de traerme acá para este panel la lectura de este pequeño texto, aparte de este texto de Rousseau, que se llama La profesión de fe del vicario saboyano. Dice Rousseau, a propósito de los deberes de los árbitros y del deber de informar, de Rousseau, con comillas: conciencia, instinto divino, voz celestial e inmortal, guía segura de un ser ignorante y limitado, pero inteligente y libre, juez infalible del bien y del mal, que tornas al hombre semejante a Dios. Tú eres quien haces excelente su naturaleza e imprimes moralidad a sus acciones. Sin ti no siento nada en mí que pueda elevarme por encima de las bestias. Será comillas. En esa misma línea que estamos abordando de la cuestión ética y el derecho positivo, de ese juez interior que tiene cada árbitro en su conciencia, ese juez implacable que dice Rousseau y que dice Kant, yo le pregunto a la doctora Carmenza, doctora, siendo que sí es indispensable el código de ética, ¿cuál sería la forma de adoptarlo? ¿Y qué alcance jurídico tendría? ¿Qué fuerza vinculante? ¿Cómo operaría? ¿Cómo podría operar ese código de ética arbitral? A ver, a mi modo de ver, no se trataría, no debería ser algo del derecho legislado, no debería ser un cuerpo de normas legales propiamente. Yo creo que las pautas éticas no deben estar todas en la ley. Fíjese, por ejemplo, precisamente con el artículo 15 de la ley 1563 de 2012. El artículo nos dice que debemos revelar si se coincide o se ha coincidido con las partes o con los apoderados en otros procesos judiciales, arbitrales o en otra clase de trámites en los 2 últimos años. Eso es lo que dice el artículo, pero desde la ética, pienso que eventos tales como haber coincidido o coincidir no solo directamente con los apoderados o con las partes, sino con los socios o las sociedades vinculadas a las partes, o coincidir o haber coincidido no solo con los apoderados directamente, sino con apoderados de la misma firma de esos abogados, o eventos tales como coincidir como árbitro en unos casos con quien es apoderado en otros casos arbitrales. Esas deben ser circunstancias que desde la ética se deberían revelar, así no estén contempladas como deberes de revelación, como deberes de información en el artículo 15. Desde la ética, si el árbitro nombrado está incurso en una causal de impedimento, por ejemplo, o en una causal de inhabilidad, eso no es lo que es materia de revelación. Eso lo que debe ser, desde la ética, es un impedimento para que el árbitro que ha sido nombrado decline su designación, no debe aceptar el cargo. No es algo que deba revelar esperando quizás que sean las partes las que no digan nada al respecto y crea que con eso queda salvada, digamos, salvado el impedimento o purgado su impedimento o su inhabilidad. Ahora, lo que
se propone es un código, es más un código de honor, doctor Mauricio. ¿Sí? No creo estar siendo ilusa cuando lo digo así, pero es lo que se propone. Es un código de honor al que los árbitros adhieran por su íntima convicción y su íntimo deseo de obrar conforme a esos principios que se contemplen en esa codificación. Que sea un manual, unas guías que desde el seno mismo, desde el propio seno de la comunidad arbitral, al interior de la comunidad arbitral, se establezcan esas pautas y que sea el compromiso del árbitro, el compromiso íntimo que haga el árbitro, el de ceñirse a esos comportamientos, al de seguirlo como pauta. ¿Con qué finalidad? ¿Y desde cuáles ópticas? Yo diría desde dos ópticas. Una desde el árbitro como individuo que ejerce la función jurisdiccional, pero también desde la perspectiva de la sociedad a la cual va dirigida esa función jurisdiccional, esa función arbitral. Desde ese punto de vista, pues, no creo que este código de ética arbitral sea necesario que esté consagrado como una ley. Además, porque no estarían allí plasmadas las que podrían ser normas punitivas o sancionatorias o disciplinarias. Ese régimen sí debe ser legal. Acá de lo que se trata es de adoptar un modelo, un arquetipo, en este caso el del árbitro excelente. Y a partir de ese modelo, a partir de ese arquetipo, generar unas pautas de comportamiento, unas guías de comportamiento que guíen realmente el desempeño de los árbitros. No se trata, insisto, pues por lo menos no en mi manera de ver, de un régimen, decía, punitivo, penal, sancionatorio. No. Estaríamos plasmando ese modelo ideal del árbitro excelente y con esas dos perspectivas, tanto del árbitro como persona, como individuo, pero también desde la sociedad y de los centros de arbitraje que deben reclamar ese comportamiento para, entre otras cosas, no solo buscar la excelencia en el servicio, sino legitimar esta función arbitral. Bueno, pero en esa línea, tomando como referente, por ejemplo, el Reglamento General del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se prevén las obligaciones y compromisos de los árbitros y además las funciones de la Corte Arbitral. Yo le pregunto, pues el hecho de postularse para la lista de árbitros y de ingresar a la lista de árbitros unido a la obligación de acatar el reglamento del centro, no podría considerarse como el mecanismo eficaz para que ese código de ética efectivamente tuviera una expresión real en la práctica. El reglamento contiene principios, contiene esos lineamientos rectores del desempeño de los árbitros que están incluidos o que se incluyen en las listas de los centros. Pero fíjese, Mauricio, que no todos los dilemas éticos que se le pueden presentar a los árbitros están incluidos a nivel de reglamento. Y lo que empiezo por precisar es que lo que yo concebiría a nivel de reglamento es la parte disciplinaria, es la parte sancionatoria ante la infracción de una conducta de los árbitros. Pero el código de ética es el modelo. Ese no contiene la norma sancionatoria, decía, no la norma punitiva. Y empezaba diciendo que no todos los dilemas éticos que se le presentan a los árbitros están consagrados hoy, por lo menos hasta hoy,
a nivel de reglamento, de reglamentos en los centros de arbitraje. Pensemos, por ejemplo, en una primera exigencia que se le hace a los árbitros. Las partes esperan que los árbitros tengan toda la especialidad en las materias que se les ponen en su conocimiento, que tengan amplia trayectoria y especialización en el tema de que se trata el proceso. Pero eso puede llevar a su vez a que sean los mismos árbitros, las mismas personas las que resulten designadas en múltiples ocasiones en los procesos de esa especialidad. Y eso puede conducir entonces a que quien es abogado en un proceso, en otro proceso simultáneamente coincida como árbitro con quien es su juzgador en el primero de los procesos. Ese tipo de dilemas éticos que la pregunta debería ser, ¿el árbitro no tendrá que declinar su designación encontrándose ante esa situación que por la mañana es abogado frente a su juzgador, a su árbitro, y por la tarde ese árbitro es su colega en el panel arbitral? En fin, hay varios dilemas desde la ética que no necesariamente no deben estar en un reglamento. Desde la ética, a los árbitros se les exige que sea un profesional altamente calificado en la materia que corresponda. Desde la ética no será exigible que el árbitro íntimamente, ojalá íntimamente, reflexione, y si no se siente con la especialidad suficiente, con la especialización, el conocimiento suficiente para atender un caso, ¿no será que desde la ética debe declinar su designación honestamente? Del árbitro se espera, en las otras reduzco el tiempo. Bueno, okay. Del árbitro se espera compromiso y se espera dedicación, que tenga la suficiente disponibilidad de tiempo. Desde la ética, ¿no será entonces que el árbitro debe reflexionar cuando ha sido nombrado si realmente va a poder dedicarle todo el compromiso, la vocación y la dedicación que se requiere? En fin, hay varios dilemas éticos que no están comprendidos a nivel de reglamento y que podrían estar concebidos, en cambio, desde ese código de ética arbitral que se propone. Bueno, la doctora Carmesa nos plantea que la cuestión no es una cuestión de derecho positivo, que no tiene que ser de derecho legislado, que no es una cuestión propiamente disciplinaria, que es una cuestión de la conciencia, del interior de cada árbitro. Yo quisiera hacerle extensiva esa misma pregunta a la ministra, porque además nos comentó hace unos minutos que están muy ocupados allá en el ministerio justamente sobre esa temática de la ética. ¿Cómo vería la ministra la cuestión de la eficacia del código de ética del que venimos hablando? Vamos a trabajar no en un código en el sentido que lo conocemos todos, y estoy hablando para el campo de los jueces, sino que estamos para el tema de los jueces, no de los árbitros. Estamos desarrollando el camino que emprendió el Consejo de Estado hace unos años, y que yo tuve la fortuna de acompañarlos como directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, donde volvimos a analizar todos los principios de ética judicial que se han acogido en las diferentes cumbres de derechos humanos, y estamos como reafirmando esos principios de cuál es ese perfil que necesitamos para el juez, que lo podemos hacer extensivo al árbitro, fundamentando mejor esos principios. Muchos de ellos se encuentran en los códigos procesales, y va a ser
el Consejo de Estado lo que optó en esa oportunidad, cuando escogimos 8 principios, era en que los nuevos magistrados del Consejo de Estado y los actuales adherían a esos principios. Pero lo más interesante del tema es cuando uno asume la función, como adherir a esos principios y firmar un compromiso con sus compañeros, con todo el panel de jueces, de que su actuación va a estar ceñida por esos principios. Pero lo más interesante, y es lo que yo creo que podemos traer a los centros de conciliación y de arbitraje, es trabajar de manera sistemática en dilemas éticos que se presentan en el día a día del ejercicio de la función de ser juez. Esos encuentros entre pares, esos encuentros en que uno analiza esos dilemas éticos, yo creo que hace fortalecer ese camino hacia la ética. No todo debe estar en derecho positivo, esto no debe ser, muchos de esos principios no se deben convertir en normas disciplinarias. Estoy de acuerdo con la doctora Carmenza, eso es como del fuero interno y también del fuero interno que trasciende a sus pares. Yo creo que los pares ayudan realmente a que esos principios éticos se cumplan en el ejercicio de administrar justicia. Eso es lo que estamos pretendiendo hacer, es como sacar esos principios y volverlos a hacer públicos y remozar para todos los jueces y obligarnos a ir hacia un perfil de juez que cumpla con esos principios, pero sobre todo el ejercicio permanente y sistemático de trabajar a través de dilemas éticos. Y hay un principio que no está en los de Bangalore ni en nada de eso, que hoy yo de pronto, Moisés, él lo va a comentar hoy, que nos lo dijo en una conferencia que hicimos con los consejeros de Estado, y hay un principio que es fundamental, que es minimizar el error. Yo creo que parte de la legitimación de la justicia parta porque los operadores de justicia minimicen el error. Eso nos va a dar mayor legitimidad al operador de justicia. Gracias, maestra. Pues como ustedes ven, es la temática de la deontología jurídica y la teleología jurídica. Es evidente que las actuaciones de los hombres tienen unos fines, pero la conciencia de los hombres les impone un deber, unos deberes. De lo que se trata es de una síntesis de la deontología con la teleología. Y en esto hay que volver a Kant. Obra de tal manera que cuando lo hagas quieras que tu actuación constituye una ley universal, que es el gran imperativo categórico, el dictado de la conciencia. El derecho hay que acatarlo porque así lo impone la voz de la conciencia, no porque va a haber una sanción si no se acata. Y ese es el gran tema que nos convoca aquí, ese es el eje, dijéramos que la esencia de ese código de ética que se viene comentando. Ambas coinciden en que no se trata de una cuestión disciplinaria, no se trata de una cuestión que se plasme en el derecho legislado. Doctora Carmenza, ya hemos hablado entonces de la necesidad del código, hemos hablado de su fuerza vinculante, hemos hablado de su razón de ser. Quisiera que nos comentara muy brevemente cuáles serían las disposiciones básicas que contendría ese código de ética que usted propone. A ver, lo que generalmente se encuentra en los reglamentos de los centros de arbitraje en el mundo, en el nuestro de la Cámara de Comercio de Bogotá, por supuesto, son esos principios de independencia e imparcialidad. ¿Pero qué se propone? ¿Qué es lo que se propone a nivel nacional? Que además de esos principios, que por supuesto son exigencias para todo juzgador, se consagren principios tales como el de la responsabilidad institucional. El árbitro debe ejercer su función con
una óptica, y es su contribución al prestigio y a la confianza en la institución arbitral y en el centro de arbitraje en el cual está inscrito. Principios y pautas de comportamiento como las de respeto y cortesía por los miembros del tribunal, por las partes, por los apoderados, por todos los involucrados. Integridad y transparencia, diligencia, compromiso y dedicación, sigilo y confidencialidad. El árbitro conoce de manera privilegiada información de las partes involucradas en el conflicto. Tiene el deber de guardar la confidencialidad y el secreto de esa información de la cual conoce por razón de la causa. La capacitación y actualización constante. Del árbitro se espera su especialización, pero desde luego tiene que haber una capacitación y una actualización constante del árbitro, y en eso los centros de arbitraje pues contribuyen mucho a que eso se produzca. Prudencia, la prudencia del árbitro excelente, no obrar con precipitud, no obrar de manera arbitraria, debe obrar de manera ponderada, ceñido a la normatividad aplicable al caso, ceñido a lo que encuentra demostrado en el proceso. Honestidad en el sentido de tener por absolutamente prohibido recibir dádivas, beneficios, remuneraciones distintas a lo que serían sus honorarios. Honestidad en el manejo de los recursos. Estos trámites arbitrales, pues en estos trámites arbitrales hay manejo de recursos. Quien es designado presidente tiene que tener la absoluta honestidad para la custodia, para el manejo de los recursos, para su distribución oportuna, la liquidación, la rendición de cuentas, en fin, ahí hay una exigencia particular para los árbitros. Y yo agregaría a estos deberes, el de velar por la buena fe en todo el trámite del proceso. La buena fe que impere en las comunicaciones, en la práctica de las pruebas, en el aporte de pruebas, que sea el vigía, que sea el árbitro, el guarda de la buena fe a todo lo largo del proceso. Muy bien, escuchamos unos planteamientos básicos sobre cómo sería ese código de ética. Comentando algún día con la doctora Carmenza, hay uno que está en el, que si no mal no recuerdo mal, en el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, y también en el de Modelo de Código de CIAR, que es el decoro, y eso es muy importante, el decoro, el respeto. Los árbitros deben ser respetuosos unos con otros, los árbitros deben ser respetuosos con las partes, los laudos deben ser rigurosamente sustentados, por supuesto, pero es muy importante que en los laudos haya una gran consideración por la dignidad de las partes y de sus apoderados en el proceso arbitral. Eso lo digo porque creo que en eso hay necesidad de reflexionar en nuestro país hasta dónde pueden llegar los planteamientos, los pronunciamientos, las calificaciones que hacen y las valoraciones que hacen los árbitros en los laudos dentro de la obligación, dentro del deber ético del decoro y el respeto. Señora ministra, la doctora Carmenza estaba hablando de la responsabilidad que ha de sentir el árbitro por sí mismo y la responsabilidad frente al centro o del Centro de Conciliación y Arbitraje del cual hace parte. La pregunta es, ¿cómo vislumbra usted como jurista la responsabilidad que pueda recaer en los centros de conciliación y arbitraje por errores, negligencia o faltas graves cometidas por los árbitros?
Bueno, mi respuesta va a ser muy corta. En la mayoría de los reglamentos de los centros de arbitraje se exonera de esa responsabilidad, pero yo creo que sí son responsables y pueden ser declarados responsables porque ellos tienen que adoptar todas las medidas y controles para que sus listas estén integradas por las personas idóneas. Y yo creo que ahí, dentro de las funciones de inspección, vigilancia y control del que están a cargo del Ministerio de Justicia, se podría establecer esa responsabilidad de los centros, así sus reglamentos los exoneren. Ok, está muy claro, pese a lo que dispongan internamente los reglamentos. Aquí hay algunas preguntas que han hecho los asistentes. Hay una dirigida a la ministra que dice: dentro de las estrategias de promoción del arbitraje que usted planteó hace unos minutos, ¿se contemplan reformas a la directiva presidencial número 4? Lo estamos estudiando. El doctor Camilo Gómez creo que dijo en su alocución que estamos analizando la posibilidad de que los centros vuelvan a tener competencia en temas de responsabilidad del Estado y contencioso administrativa. Está en estudio, yo no les puedo decir que esa va a ser la decisión final, pero no estamos cerrando ninguna oportunidad. Incluso, como les comenté, estamos evaluando una propuesta de crear una figura de arbitraje administrativo para pequeñas causas, para procesos de pequeña cuantía que tengan las entidades del Estado, pero están en estudio. Gracias. Y para la doctora Carmenza, como usted nos ha relatado que es un deber sustantivo fundamental, el deber de revelar, el deber de informar, que trasciende las causales de impedimento, que es de mucho más contenido, se pregunta, quien ha participado aquí en esta pregunta, en este interrogante, en el caso de un árbitro que se comprueba pues, que se abstuvo de dar una información que era relevante para las partes y para los demás árbitros, si puede ser ese árbitro relevado por solicitud de las partes en el proceso o de alguna de las partes en el proceso. Recuerdo que la ley 1563 tiene previsto sanciones para el caso que un árbitro no haya revelado la información que debía entregar inicialmente. Y en ese momento la ley, lo que recuerdo que consagra es que queda inmediatamente por esa razón, por haber dejado de revelar lo que inicialmente tenía que haber informado, por ese solo hecho queda impedido y puede ser recusado. Se declara impedido en ese caso y puede ser recusado. Incluso pierde los honorarios, la totalidad de los honorarios, debe reembolsar los que hubiera recibido, ¿sí? Y tenemos ya incluso antecedentes, como usted mencionaba, doctor Mauricio, en que el laudo mismo puede ser anulado por esa circunstancia. Entonces, que las partes puedan remover o no al árbitro, yo creo que ahí está la sanción legal establecida, ¿sí? Y es que quedan impedidos automáticamente si se descubre que dejaron de revelar una circunstancia que debían informar. Bueno, yo les quedo sumamente agradecido. Creo que lo que queda de este panel es la importancia de un código de ética. Creo que es fundamental que trabajemos en un código de ética arbitral, como igualmente lo han acogido así en el Consejo de la Judicatura para el tema de la jurisdicción, pero en materia arbitral es indispensable el código de ética. Es una invitación a ese tema, las dos panelistas han coincidido absolutamente en esa necesidad
y bueno, pues muy agradecidos con ustedes, muy amables.